una visita virtual, pues ir pasando por todas las partes de un hotel, donde por diferentes casos de éxitos, tanto en España como a nivel internacional, veréis cómo estamos actuando en los. Lo que sí que paralelamente, sí que me gustaría recalcar que paralelamente al momento de sugerencias y preguntas que tengamos al final de la ponencia, ya compartirá mi contacto con todos vosotros para que con todos los que necesitemos hacer un poquito un estudio, un análisis de vuestras necesidades más detalladamente, lo haremos encantados. Dicho esto, empezamos con la presentación. Bueno, lo primero, sí me gustaría recalcar que Philips proporciona a día de hoy soluciones de iluminación flexibles que permiten a los clientes personalizar sus espacios, adaptar los entornos y crear experiencias únicas con solo pulsar un botón. Y lo que queremos decir es que tenemos soluciones muy básicas, basadas en la eficiencia, en la iluminación LED, evidentemente, y en los controles, y soluciones un poco más complejas. Todo dependiendo de las necesidades que tengáis, intentaremos cubrirlas con todas ellas. Bueno, cuando empezamos a analizar el sector, pues, lo primero que detectamos es que toda la persona que está de viaje es o por placer o por negocios. Es decir, el hotel se transforma en su casa temporalmente. ¿Vale? Una vez ya que nos hemos dado cuenta cuál es la gran necesidad, detectamos otras 3 necesidades que todos los clientes les gustaría que se las cubriesen. Una sería el confort, otra sería la sostenibilidad y por último la salud. Una vez que hemos detectado dichas necesidades, las intentamos cubrir. ¿Cómo? Con soluciones de iluminación eficiente. Por ejemplo, con la necesidad de confort, lo que intentamos es buscar personalización. ¿Cómo? Haciendo proyectos de iluminación de atmosféricas agradables, crear una iluminación arquitectónica, siempre una iluminación flexible. Una vez ya que estamos en la necesidad de sostenibilidad, lo que intentamos cubrir esta necesidad es mediante la responsabilidad. ¿Cómo? Ofreciendo soluciones de mayor durabilidad. O sea, ya sabéis que todas las soluciones LED van desde 20.000 a más de 50.000 horas. Proporcionar menos materiales, al ser luminarias y lámparas que duran más, tienen un mantenimiento menor, por lo que se consume mucho menos, y por supuesto siempre apoyado por el ahorro energético, siempre ofreciendo soluciones que haya una reducción del coste de la potencia, del coste, la traducción del coste energético. Por último, ¿cómo cubrimos la necesidad de salud? Mediante el bienestar, pues aportando soluciones que aporten bienestar, relajando al usuario, creando una iluminación dinámica y creando seguridad y orientación. Una vez compartido con vosotros lo que serían las necesidades que detectamos y cómo las cubrimos mediante soluciones de iluminación eficiente, es decir, soluciones LED, ahora lo que haremos es, como os he comentado antes, hacer una visita virtual por todas las partes de un hotel, donde primero veremos y mostraremos cuáles son las necesidades que hemos detectado y luego, mediante casos prácticos, veremos cómo las hemos cubrido. Lo primero que nos encontramos cuando vamos a ver un hotel son las fachadas. Entonces, una necesidad que hemos detectado es que hay que reforzar la percepción de hito y destacar la arquitectura. De un ejemplo que me gusta comentar, porque la verdad es claro, y lo tenemos, por ejemplo, en Madrid, sería el Hotel Mi, que está en el centro de Madrid, en una plaza turística, donde mucha gente conoce esa plaza como la plaza del hotel que está iluminado, el Hotel Mi. Entonces, aquí el trabajo se ha hecho bien, porque hemos conseguido vincular una fachada de un hotel, es decir, al final, una marca de un hotel con un espacio en una ciudad. Luego, una vez ya que hemos reforzado el hito, la percepción de hito, lo que intentamos es iluminar los símbolos, como por ejemplo el logotipo, y por último, crear una imagen, una entrada atractiva y acogedora. Detectamos 3 necesidades y las cubrimos mediante soluciones LED. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver en la entrada cómo está iluminada, cómo orientamos con el logotipo de la cadena hotelera, luego cómo hemos jugado con una fachada, con una arquitectura. Entonces, se han aportado soluciones RGB para que la fachada cobre vida, para que no sea una fachada estática, sino una fachada dinámica. Y por otro lado, la entrada principal. Tiene que ser una entrada principal acogedora y atractiva, que nos llame, que nos incite a entrar. Y otro ejemplo que tenemos, que este sería un ejemplo de un hotel que se ha hecho, que se hizo en Ibiza, es el Hotel Ushuaia, donde era un hotel existente y nos pusimos a trabajar de la mano con la propiedad, y la verdad es que pasábamos un hotel que no ha tenido casi reforma. Lo único que se ha hecho es cambiar un poco las habitaciones y pintar lo que serían las fachadas, pero sí se ha invertido un gran proyecto en cambiar toda la iluminación, entonces, decoración estática, dinámica, como pantallas de video wall, etcétera.
Y, por ejemplo, podríamos tener otra fachada en la cual, igualmente que las anteriores, estamos hablando de una fachada que cobra vida, una fachada que se comunica con el usuario, una fachada al final que es un hito en una ciudad. Una vez ya que hemos dado las fachadas, iríamos a lo primero que nos encontramos en un hotel, que sería el área de la recepción. Pues en el área de recepción lo que detectamos son 5 necesidades. Uno, que hay que crear una atmósfera de bienvenida, al igual que teníamos en la entrada. Segundo, tenemos que reforzar sutilmente la identidad de marca. Tenemos que resaltar la arquitectura y el diseño. Y habrá que definir áreas de descanso y de encuentro. Y a todo ello incorporando controles de iluminación. Como podéis ver en las siguientes diapositivas, va a haber muchos denominadores comunes en las necesidades, tanto en las necesidades, tanto como lo cubrimos. Aquí, una vez que las hemos detectado, iríamos a cubrirlo. Tenemos una recepción. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Escenas adaptadas a las necesidades de los empleados, conseguir una iluminación de trabajo suficiente para diversas tareas, intentar transformar una iluminación estática en una iluminación dinámica y atractiva, que las caras de los empleados sean caras iluminadas, creando sombras suaves y naturales. Y ahora veremos ejemplos. Tenemos un ejemplo de KLM, tenemos otra recepción. Entonces, una vez ya que hemos entrado en recepción, ahora iremos a vestíbulos y pasillos. Las necesidades que detectamos tanto en vestíbulos y pasillos es que hay que incorporar sistemas de control para crear diferentes escenas, tanto de día como de noche como de tarde, ya que como todos bien sabemos no es la misma afluencia de público o de usuario final dependiendo la hora del día en la que sea. Hay que reforzar la sensación de seguridad, hay que ayudar a la gente a encontrar su camino, hay que indicar dónde están las salidas, hay que utilizar la luz sin deslumbrar y, por supuesto, reducir los gastos de gestión y de mantenimiento. Una vez que hemos detectado las necesidades, igual que en los casos anteriores, vamos a cubrirlas. Pues, ¿cómo? Mediante proyectos de ahorro energético, destacando los cuadros y objetos especiales, orientando y guiando al usuario final a las zonas atractivas o zonas que verdaderamente nos interesan y definiendo cuáles serían las áreas de descanso. Y tenemos un ejemplo en el que, por ejemplo, tenemos el lobby de un espacio que estuvimos trabajando, donde aquí ya no solo estamos iluminando, sino ya que empezamos a decorar. Ya estamos viendo lo que estáis viendo, que son como unos paneles acústicos retroiluminados. Es una solución que hemos desarrollado de la mano de Quadrat. Quadrat es la empresa de paneles y telas acústicas más grande que hay en el mundo. Hicimos una joint venture con el objetivo de dotar de vida a sus paneles, insertando unas soluciones LED detrás. Pues lo que pasamos es de una decoración estática a una decoración dinámica. Este tipo de proyectos se ha trabajado con EH, se ha trabajado con AC, a nivel nacional me refiero. Con AC, lo hemos trabajado también con Catalonia, se ha trabajado luego en otras líneas de negocio que no son de hoteles, pero la verdad, aquí ya no estamos hablando de iluminar, sino sobre todo potenciando la decoración, la comunicación con el usuario final. Tendríamos un ejemplo que estaría en Madrid, un cambio de una lámpara no eficiente a una lámpara eficiente. Tendremos otro ejemplo de una sala de estar, lobby. Tenemos otro ejemplo de unos pasillos, los cuales ya no solo hay una solución LED, sino que está acompañado de los controles. Y tenemos otro ejemplo. Una vez ya ahora llegamos a una de las partes más importantes para nosotros en un hotel, que es la habitación. Es donde nos tenemos que encontrar como en casa cuando no nos encontramos en casa. Aquí las necesidades que detectamos, hay que fomentar la sensación entre los huéspedes de sentirse como en casa, hay que mejorar el ambiente y el confort, proporcionando una luz revitalizante o relajante, hay que ofrecer la posibilidad de personalizar el espacio. A día de hoy ya estamos trabajando con algunas cadenas y propiedades hoteleras en las cuales ya su usuario final puede dotar de la luz que él quiera, es decir, no tendríamos la típica iluminación a día de hoy, que es una iluminación LED, sino que el propio usuario podría cambiar RGB, incluso coordinarlo con la televisión para tener la iluminación que él en cada momento quiera. A día de hoy lo que estamos dejando es que en las habitaciones sea el usuario el que dote de la iluminación necesaria en cada momento. Luego, por último, ayudar a que el se ajuste al ritmo de día y de noche y, por supuesto, minimizar los gastos asociados al uso de la luz poco eficiente. Una vez detectadas las necesidades, como en otros casos,
Las cubrimos. ¿Cómo? Pues creando proyectos en los cuales se reduzca el consumo de energía, personalizando los espacios según las diferentes actividades de relax o de trabajo y incorporando, como hemos dicho en todas las partes anteriores, controles sencillos para tanto, ya no solo estamos hablando de controles de iluminación, sino nos estamos viendo en alguna cadena hotelera en lo que también estamos controlando la climatización con el objetivo de dotar una botonera común para el uso de ambas soluciones que afectan directamente. Aquí tendríamos ejemplo de habitaciones, totalmente con soluciones LED y controles. Pues en Tenerife tendríamos otro ejemplo. Teníamos otro ejemplo en la que ya no solo puedes cambiar la luz con una botonera, sino que tenemos una especie de tablet para poderlo cambiar desde la cama o desde el espacio que encuentres en el momento. Y ahora iríamos a los baños. Pues en los baños igual, detectamos unas necesidades que hay que cubrir, que esas necesidades es proporcionar de un alumbrado funcional, tanto de afeitado como de maquillaje. A día de hoy tenemos ciertas tecnologías que con una botonera puedes ponerte la luz que sea para el momento que necesites, es decir, si por ejemplo sabes que esa noche vas a ir a una fiesta, te puedes poner la luz de cómo te verías estando en una fiesta, si lo que vas a ir es a una oficina, la luz con la que te verías cuando estás en una oficina, es decir, al final lo que tú consigues es dotar del tipo de luz para el sitio que tú vayas a ir, luego por lo que te vas a poder ver exactamente cómo te verás en ese espacio. Luego también hay una necesidad de ayudar a crear una atmósfera de satisfacción personal y, por último, como hemos dicho también en los casos anteriores, desconectar automáticamente la luz cuando se esté ocupando para ahorrar energía junto con los. Detectamos las necesidades y las cubrimos mediante una luz brillante para transmitir sensación de higiene y de limpieza, diferentes atmósferas para diferentes funciones, aseo, relax, y el espejo debe reproducir bien los colores sin generar sombras, iluminar el espacio circundante y sin deslumbrar. Aquí, como podéis ver, alrededor del espejo veis la tonalidad del LED que cambiará según el uso que tú quieras que cambie en ese momento. Si vas a ir a una fiesta tendrá una tonalidad de un color y si vas a ir a trabajar tendrá otra tonalidad de otro color. Aquí tenemos sus ejemplos. Claro, ya empezamos a ver baños que no parecen baños, la verdad, empiezan a ser experiencias. Bueno, y ahora vamos a otra de las partes donde nuestros clientes, la verdad, están incidiendo y están diciendo que les tenemos que aportar diferentes soluciones, ya que son zonas en las que quieren potenciar el consumo y que sus huéspedes estén más tiempo aquí, a lo mejor que en un bar que hay enfrente. Las necesidades que detectamos dentro de bares, restaurantes y salones es que hay que crear una atmósfera apropiada según la hora del día, es decir, estimulante y refrescante para el desayuno y relajante para la zona por las noches. Resaltar el diseño arquitectónico interior y reducir el consumo de energía. Eh, Al hablar de bares y restaurantes, una de las necesidades que estamos detectando, como os he comentado, tanto a nivel nacional como internacional, es, por ejemplo, con Luminous Textile, que es la solución que antes hemos visto en el lobby, que pasaba de una decoración estática a una decoración dinámica, pues al final es que mediante soluciones que ya no solo hablamos de iluminación, sino de decoración, pues dotar de vida a un espacio, al final que cuando el huésped tenga un recuerdo, tenga una sensación, tenga una emoción. Un poco ya no nos están demandando, necesitamos iluminar esto, sino necesitamos crear sensación. Detectadas las necesidades, el panel que os estaba hablando antes, el Luminous Textile, lo podéis ver al fondo, y es un panel que es una construcción modular, que tú puedes cambiar y poner los contenidos que se transmitan dentro de los paneles, tanto vía por internet, con un ordenador, con tu iPad, con tu iPhone, puedes programar dependiendo de la hora que sea del día que aparezca un contenido u otro. Y entonces aquí, ¿qué proyectos hacer? Hay que resaltar el buffet, hay que crear un ambiente de luces de colores variables, hay que adecuar la iluminación, reduciendo los niveles y actualizando lógicamente coeficientes. Y aquí veríamos ejemplos. Tenemos otro ejemplo. Ya que hemos pasado por todas las zonas anteriores y llegamos a la zona de bienestar. O sea, en la zona de bienestar detectamos que hay que dotar de experiencias, ya que son zonas únicas para los huéspedes. También detectamos que hay que crear un ambiente adecuado, tanto para relajarse como energizar.
energizante. Luego hay que crear una iluminación emotiva. Tiene que haber productos por áreas con elevada humedad, piscinas y sauna. Y por supuesto, garantizar la seguridad. Atentar a las necesidades, pues iríamos a cubrirlo. ¿Cómo? Mediante una luz general uniforme, donde se requiera, haciendo uso de los efectos biológicos de la luz, creando una iluminación que reproduzca la luz natural y creando áreas con luz de acento y alto contraste para que resulten más llamativas dependiendo de dónde las instalemos. Aquí veríamos otro ejemplo, que en Isora también en Tenerife. Tenemos otro ejemplo. Bueno, ya por último, en esta visita virtual iríamos a lo que sería la zona de oficinas y sala de conferencias. También es otra de las partes que nuestros clientes nos están haciendo mucho hincapié, ya que quieren que los hoteles sean espacios multifuncionales, que no solo se utilicen para dormir, sino también se utilicen para hacer reuniones de conferencias, meeting, es decir, hablamos un poco de lo que sería un espacio para dormir, sino un espacio multifuncional. O sea, que las necesidades que detectamos es que hay que mejorar la condición laboral para incrementar la motivación de los trabajadores, hay que proporcionar un nivel de luz adecuado para la labor a realizar, hay que aprovechar al máximo la luz natural y regular en función de su aporte en el interior de los espacios, hay que permitir una iluminación personalizada que puede ser ajustada por el usuario y, por último, reducir el consumo de energía con fuentes de luz ecológica y sistemas de control. Todas las necesidades igual, las cubrimos mediante soluciones de iluminación, como con luces uniformes, soluciones que sean sencillas de adaptar y diferenciar las funciones y una combinación de iluminación funcional y otra combinación de iluminación decorativa. Como decíamos antes, es buscar espacios multidisciplinarios. Y tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Vale, y ahora, después de haber hecho lo que sería una visita virtual, como habéis podido ver, no hemos hablado ni qué lanzamientos de lámparas hay, ni qué lanzamientos de luminarias hay, ni qué sistemas de control tenemos integrado, ya que hemos creído oportuno que lo suyo era que tuvierais una visión global de qué puede hacer Philips dentro del sector hotelero. Afortunadamente, a día de hoy, todos los proyectos de obra nueva que estamos ejecutando, trabajando, son proyectos 100% LED. Ya no hablamos de soluciones eficientes, vamos a hablar de digitalización del alumbrado. Esos serían proyectos nuevos. Todos los proyectos que son reformas, que está habiendo muchas reformas en España, al igual, ya no solo se habla de ahorrar, se habla de monitorizar ese ahorro, se habla de cómo poderte comunicar con el usuario final, se habla de buscar sensaciones, de buscar experiencias. Por lo que aquí un poco lo que sí queríamos compartir con vosotros es nuestro portfolio. Como muchos sabéis, tenemos una amplia gama de lámparas, una amplia gama de luminarias funcionales que muchos conocéis, que son las de la tarifa que tenemos, y lo que sí que me gustaría recalcar son las luminarias decorativas. En los últimos 10 años hemos ido haciendo adquisiciones de empresas, de fabricantes, empresas muy potentes de iluminación decorativa, como puede ser Modular, como puede ser Lucheplan, como puede ser Lirio, como puede ser Iltiluche, que sí que es verdad que son marcas que no se han relacionado con nosotros porque no tenían nuestro nombre, pero sí quiero compartir con vosotros para que lo sepáis, que son marcas 100% Philips y es más, son marcas que a día de hoy en casi todos los proyectos de los que estamos tienen una presencia muy, muy grande, ya que son soluciones muy decorativas. Y por último, dentro del portfolio, pues recalcar también las soluciones innovadoras. En estos años que llevamos de cambio, en el cual una de las cosas que se ha desarrollado son joint venture con empresas punteras, como puede ser con Apple, en donde hemos desarrollado la solución Hue, una solución que tú puedes controlar tus lámparas dentro de un espacio, cambiarlas el color, coger una foto y dependiendo dónde pongas cada una de las lámparas de esa foto, esa será la reproducción cromática de la lámpara a la cual le estás dotando de esa señal. Luego, por otro lado, Luminous Textile, otra de las incorporaciones buenas que estamos teniendo en los últimos años, que también es otra joint venture con Quadrat, como os he comentado antes. Y por último, Luminous Carpet, que es otra solución, al igual que hemos hecho con Quadrat para paneles y telas acústicas, pues lo estamos haciendo para moquetas, en la cual dentro de las moquetas se pueden insertar unas soluciones LED, tanto para comunicar como informar a los diferentes usuarios de dicha solución.
Bueno, aquí quiero compartir con vosotros un ejemplo integral, que fue el Eurobuilding en Madrid, la calle Padre Damián, donde estamos hablando de que ya no son son unas habitaciones que dotan de una posibilidad al usuario de conectarse con las luces, tanto las luces como las tonalidades de espacio donde van a dormir, pues que cambia un poco el concepto de que teníamos anteriormente, en el que un usuario llegaba, encendía, apagaba la televisión, sí podía cambiar de canal de televisión, pero no podía cambiar la tonalidad de las lámparas o luminarias que había en ese espacio. Todo esto ha cambiado y la verdad es que bueno, por el usuario, ya que ellos nos dicen que la verdad es que se sienten bastante cómodos pues dotando o cubriendo sus necesidades con el tipo de iluminación que tienen en cada momento cuando están en ese espacio que es fuera de su casa, que lo que queremos es que sea como su casa. Y para concluir la presentación, sí que me gustaría compartir pues, un proyecto que hemos hecho con un cliente nuestro, bueno, es un proyecto global que es con la cadena de hoteles AC, donde aquí sí que estamos hablando de un cambio de una lámpara no eficiente por una lámpara eficiente. Entonces yo creo que mejor que la responsable de mantenimiento para que comparta con vosotros su experiencia. Me llamo Marta Alcubilla, ingeniero de instalaciones en el Departamento de Arquitectura y Construcción de AC Hotels by Marriott. Para nosotros la iluminación es muy importante. No solamente iluminamos, sino que con las bombillas también decoramos. Buscábamos un LED que tuviera la misma reproducción cromática, que utilizara los mismos casquillos para no tener que cambiar las lámparas. Buscábamos mantener el confort visual característico de nuestros hoteles, utilizando un producto de calidad y con garantía de un fabricante que tuviera solvencia suficiente y además que nos permitiera conseguir ahorro energético, y todo eso lo hemos encontrado en Philips. Innovation and You. Philips. Aquí lo que queríamos era pues, compartir un caso de éxito que se ha hecho. La verdad es que estamos trabajando en muchos más y, bueno, pues paralelamente ahora que empezará el espacio de ruegos y preguntas, lo que sí que quiero recalcar, igual que os he dicho antes, que desde Philips estamos encantados de poder ayudaros, poder trabajar con vosotros en todos vuestros proyectos y que seguramente dependiendo qué proyecto sea, pues tenemos una parte del equipo, otra parte del otro, pero bueno, que tenemos muchas ganas de poder trabajar y desarrollar casos de éxito conjuntamente. Hola, Bueno, Laia, sí. perdona, ¿querías decir algo más? No sé si he ido muy rápido en la presentación, pero bueno, yo como he dicho, todo ya si tú les puedes facilitar también los mails para cuestiones de todas las dudas o consultas que tengan, estaremos encantados de poder atenderles. Sí, por supuesto, vamos a empezar un turno de dudas y preguntas. Las podéis escribir por chat y yo las retransmito a José. Y como él mismo decía, si en los próximos días se os plantea alguna duda o alguna cuestión que queráis hacer llegar a José, podéis contactar con nosotros en Baltimore. Encontráis la dirección en nuestro portal y nosotros os contestaremos la pregunta haciéndola pasar, por supuesto, por José. Vamos a esperar si alguien tiene algún comentario o alguna duda que hacer. Y si no, pues daremos por concluida la presentación y os pediría que contestaseis una encuesta en referencia al tipo de presentación, el tipo de temática, etcétera. Mira, José Fernando nos pregunta sobre los niveles de iluminación en los baños y las zonas comunes, si estas soluciones cumplen con las exigencias mínimas de iluminación. Sí, a día de hoy, pues todas las soluciones que estamos apertando van en línea con el código técnico y luego paralelamente lo que sí que, por ejemplo, los baños y zonas comunes sí que son unos sitios perfectos para dotarlo de control. Ya que nos hemos encontrado en algún caso en el que sí que es verdad, por ejemplo, que pasaban de una loja de 50, de una halógena de 50 vatios a un LED de 70, pero como no le dotaban de control, ese espacio se quedaba encendido cuando la gente salía y no se daba cuenta.
toda nuestra solución, bueno, nosotros somos bastante papistas, en cualquiera de los segmentos donde estamos trabajando nos regimos el código de edificación, código técnico de edificación al pie de la letra. Más claramente cuando abordamos un proyecto, ahora por ejemplo la semana pasada he estado de viaje con diferentes proyectos que tenemos hoteleros, donde ya hemos hecho una presentación de un cálculo luminotécnico. Todos estos cálculos van siempre en línea con el código técnico. Dependiendo de dónde sea el espacio, dependiendo del uso, siempre partiendo de unos mínimos, que los mínimos son los que hay que exigir, y unos máximos, que al final los máximos no los dice el cliente. Vale, no sé, quizá ya has contestado esta pregunta en esta misma respuesta que has dado, pero pregunta David si los sistemas de control son propios. Tenemos propios y al final nosotros lo que hacemos, tenemos sistemas propios, pero también trabajamos con todos los sistemas que hay ahora mismo. Es decir, nosotros al final lo que somos es creamos protocolos abiertos de comunicación. No quiero salir un poco del sector hotelero, pero podemos decir que el proyecto más grande que se ha hecho en Europa a día de hoy de controles es un proyecto que lo ha hecho Philips por mediación tanto de soluciones propias como de soluciones de terceros. Al final el objetivo es aglutinar todos esos protocolos con el objetivo de dar una buena solución y un buen servicio al usuario final. Los tenemos propios y contratamos. José, te pregunta Jorge si a tu criterio, a vuestro criterio de Philips, ¿qué es lo más importante para rehabilitar un hotel? O sea, cuando te dices lo más importante es dónde yo actuaría primero. Sí, entiendo que sí. ¿Cuáles son los puntos más importantes? Esto la verdad que es una pregunta bastante buena, porque muchas veces nos preguntamos, ¿pero es el momento de entrar ahora en un proyecto de ahorro energético o es mejor que espere porque la tecnología va a seguir bajando? A ver, lo primero que tenemos que ver es un proyecto porque lo hacemos. Si es por ahorro energético, lo primero que hay que abordar son aquellos espacios en los que tengamos encendido el mayor número de horas, el mayor número de días al año. Por ejemplo, una recepción está encendida 24 horas. 24 horas al día, 365 días al año. Entonces, aquí es una de las partes donde primero hay que entrar. No solo con un proyecto de iluminación LED, sino con un proyecto de iluminación LED acompañado de un proyecto de controles. ¿Por qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos una entrada de un hotel en el cual a las 4 de la mañana sí está encendido, pero aunque sí hayamos cambiado de una solución no eficiente a una eficiente y estemos ahorrando, lo que podemos es ahorrar un poquito más, porque lo podemos bajar hasta el 20%, 30%, 40%, y con un detector, sabiendo si entra alguien, sube. Eso sería por un lado. Luego hay un tema que yo cuando hablo con las propiedades, yo les digo muchas veces, se lo digo muchas veces, y es, no solo, desde mi punto de vista, no solo hay que cambiar para ahorrar, también hay que cambiar para intentar que venga más gente a nosotros. Y desafortunadamente nosotros si hacemos un proyecto de cambio de lámpara, un usuario final, es muy raro que sepa que en ese hotel se ha actuado. Pero sin embargo, si hacemos un cambio un cambio a LED, pero lo apoyamos con dotar de vida a espacios que ellos le quieran dar valor, como puede ser una zona de lobby, como puede ser el restaurante, como pueden ser las fachadas. Yo creo que es una opinión personal, pero el éxito de estos proyectos es la combinación de ahorro y dotar de soluciones nuevas, atractivas para los clientes que verdaderamente son los verdaderos protagonistas de los hoteles, porque son los que repiten. En tema, un poco para recalcar y en resumen, para un cambio hacia LED siempre hay que buscar dónde usamos más tiempo la luz, tanto en horas como en días. Ahí es donde primero tenemos que acometer el cambio y luego, paralelamente, también hay que tener claro no solo hay que hacer un proyecto de ahorro o un proyecto para ahorrar, sino también para intentar atraer público. Estamos ya con algún cliente que en el ADN está metido a ahorrar, pero tienen muy claro que también hay que hacer diferentes tipos de proyectos, hay que crear diferentes tipos de soluciones que al final lo que creen es que los clientes repitan.
basando en algún ejemplo en Barcelona y en las Canarias, en las que el usuario final está muy contento con la reforma y lo comentan en las encuestas y dicen que ha cambiado mucho el hotel. Hay gente que es importante el ahorro, pero al final también buscamos con la comodidad y con el recuerdo del cliente, que es al final el que nos va a dar de comer a todos. Una combinación entre las dos, ¿no? Quizá. Y también otro tema que no sé si va con esta pregunta, pero creo que es importante, a día de hoy los periodos de amortización dentro de un hotel son muy óptimos, muy, muy óptimos. Es decir, yo creo que junto con el segmento de supermercados, que también lo llevo yo, son, y oficinas menos, tanto supermercados como hoteles, sobre todo hoteles, ahora mismo sería el sector donde mejor cabida tiene un periodo de amortización, ya que tiene un número muy, muy elevado de uso de horas. Vale, vale, estupendo, José. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Que pregunta José Antonio Magariño, ¿qué tecnología de control se utiliza más habitualmente? Pues dependiendo, aquí ya cuando ya entramos en cosas un poco más técnicas de controles, sí que pues, sería una de las preguntas que sí me gustaría pues que lo hiciéramos con nuestro responsable de controles. Os puedo decir que por lo que hemos tenido esta semana pasada, al final estaban trabajando con KNX, dependiendo, no tenemos de decir vamos a trabajar con este sistema de control. Al final lo que hacemos es nos sentamos con vosotros y dependiendo lo que tengáis o lo que queráis hacer, pues creamos un protocolo abierto en el cual pueda cubrir vuestras necesidades. Pero lo que sí te diría, si es por alguna pregunta en concreto, este tipo de preguntas sí me gustaría que contestara alguien un poquito más técnico que yo, porque sí, creo que es un... Eh, Estupendo, gracias otra vez, José. A ver, me parece que de momento no hay ninguna otra pregunta. No sé si alguien más se anima con alguna duda, alguna cosita que José os pueda contestar. Ah, mira, me comenta José Antonio que sí, que efectivamente que es por el KNX. Sí, trabajamos. O sea, que no habría... Es que justo el caso que hemos tenido, que ha sido la semana pasada, era en relación a KNX. Pero lo que nosotros siempre decimos es, a diferencia de como hacíamos antiguamente, que sí que es verdad que solo trabajamos con nuestros sistemas de control, a día de hoy nos hemos dado cuenta de que no te puedes cerrar a nada y lo que hay que crear son buenas pasarelas de comunicación y trabajar con los mejores. Cuando nuestra solución sea la mejor, trabajaremos con nuestra solución y cuando nuestra solución sea la mejor acompañada de otras soluciones, trabajaremos con el global de las soluciones. Al final, el objetivo es que el cliente le podamos cubrir sus necesidades. Vale. Mira, pregunta Jordi Garriga. A ver, perdón, Jordi, ¿puedes replantear otra vez la pregunta? Porque no acabo de entenderla. Bueno, pregunta Jordi si tienes el ratio de euros por metro cuadrado, una instalación de iluminación LED respecto a la instalación de iluminación tradicional. Es un dato un poco subjetivo porque dependiendo si hablamos de lámparas, si hablamos de luminarias, si hablamos de lámparas LED, porque una solución que detectamos que era necesaria para el sector hotelero, a nosotros cuando nos lanzamos con lo primero que salieron eran lámparas LED, eran lámparas que duraban 50.000 horas. ¿Qué pasaba? Que cuando una lámpara dura 50.000 horas y suele ser una solución nueva, los periodos de amortización se iban. Entonces luego lo que desarrollamos fue otra línea de lámparas que eran también lámparas LED, pero que duraban menos, duraban 20.000 horas. Entonces, de eso habría que estudiar cada caso, un ratio. Antiguamente, como hablábamos solo de lámparas, sí había más un ratio, pero a día de hoy no tenemos dos ratios iguales, la verdad. No hay dos, porque donde antes solo hacíamos relamping de lámparas, ahora es de relamping de lámparas, luminarias y controles. Entonces, no, lo que sí que te diría que si tienes un ejemplo, una necesidad concreta de un espacio y si nos puedes decir qué es lo que tienes ahora mismo instalado, pues lo que sí que te podemos ofrecer son las diferentes alternativas que nosotros propondríamos.
Hola. Perdona, José, tenía un Sí. problema con el micro. Estás diciendo que, tal y como dice José, Jordi, si necesitas ponerte en contacto con Philips para alguna duda o para alguna consulta que tengas, nos puedes escribir y nosotros te pondremos en contacto directamente con José. Claro, sobre todo, Laia, era por un poco, es decir, que hay que saber el qué ratio, para saber el ratio euro-metro cuadrado, tenemos que saber qué hay ahora mismo instalado. Y una vez que sabemos qué hay instalado, siempre hay diferentes soluciones a ofrecer. Puede ser una solución de cambio de lámpara, lo que comentaba, una solución de cambio de lámpara y de luminaria, una solución de cambio de lámpara, luminaria y controles. Y luego, dentro de esas diferentes tres soluciones que se pueden aportar, hay diferentes rangos y ratios de precio. Entonces, lo que habría que detectar un poco es qué se necesita y de cuánto, al final, cuánto tiene el cliente para abordar esta solución. O sea, ahí es un poco, es amplio el abanico de posibilidades, la verdad. Afortunadamente, es amplio el abanico de posibilidades que hay ahora mismo. Claro, es necesario quizá conocer más Sí, detalles, ¿no? En cada caso. tanto lo que hay en estos momentos en esa instalación como lo que quiere el cliente. Claro. Serían los dos requisitos para poder hacer una propuesta pues mucho más fina en línea a dicha necesidad. Vale. Genial, José. Bueno, no sé si alguien más se anima a hacer alguna otra pregunta, aprovechando que tenemos aquí a José, que os puede responder vuestras consultas. Pero bueno, vamos a dejar un minutito más, a ver si alguien se anima. Y si no, daríamos por concluida la presentación. Muy bien. Recordad que ahora, antes de que os vayáis, por favor, los participantes, si me pudieseis responder una encuesta. Mire, os voy a poner ya para que vayáis pensando si se os ocurre alguna duda para preguntarle a José. Mientras tanto, podéis ir votando estas cuatro preguntitas. Mientras tanto, sí que me gustaría otra vez daros las gracias a todos, a vosotros, Voltimum, por la invitación y sobre todo a todos los asistentes. Y de corazón, cualquier necesidad, pregunta o consulta que tengáis, por favor, sentiros libres de contactar con nosotros porque para eso estamos. Muchas gracias a ti, José. Recordad que esta presentación la vamos a colgar online en nuestro portal para que podáis consultarla. Y bueno, estar atentos a los próximos webinars que vamos a realizar durante los próximos meses. Y sobre todo, si tenéis algún tema que os resulte interesante para próximas formaciones que no aparezcan en esta encuesta, podéis comentarnos, escribir comentarios en nuestro portal, nos podéis mandar algún email con propuestas y con ideas que vosotras valoramos muchísimo. Dicho esto, José, me parece que no hay ninguna otra pregunta. Vamos a dejar abierto el canal para que la gente pueda acabar de responder la encuesta. Y, y yo ya me despido de ti. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Y, bueno, estamos en contacto, José. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Venga, un saludo. Adiós. Hasta luego. ¿Están haciendo aquí una pregunta? Sí, José, perdona, acabo de ver. Sí. Sí, el tubo Bueno, LED. la lees tú mismo. Sí, el tubo LED HF es apropiado para equipos con balastos. Sí, a ver, el tubo LED HF, el que nosotros llamamos Instant Fit, tenemos dos tubos LED de gran potencia a nivel lumínico. Uno es directo a red, es decir, que sería compatible con algunos de los equipos que hay en el mercado, y otro que habría que recablear como todos los tubos hasta ahora. Actualmente se han hecho, estamos haciendo proyectos bastante grandes en otros canales que llevo yo de cambios masivos. Entonces, yo lo que siempre digo es, ante una situación en la cual queremos utilizar el equipo existente y no queremos recablear, existe un tubo Philips que se llama Instant Fit, que son 25 vatios, es 1100 lúmenes y funciona muy, muy bien. Pero hay que tener en cuenta una cosa, es que cuando el balasto se funda,
va a haber que cambiar el balasto. Es decir, al final lo que hace es nutrirse del equipo. Sin balasto no podría funcionar. Luego la otra opción que tenemos es la que existía, que es uno de 23 vatios, en los que tienes que recablear y al recablear ya no funciona por mediación de un equipo, un balasto, ya funcionaría directo. Pero sí, como pregunta Ángel Luis, el equipo sería necesario. Pero antes de empezar con un cambio masivo, lo que sí que os pediríamos es que nos digáis cuál es el equipo actualmente instalado, porque si hay una restricción del 5%, me parece, de equipos que no son compatibles, pero estamos hablando de un 95 o 90 que sí lo son. A mí personalmente, como me gusta actuar sobre este tipo de proyectos, es ver qué equipo es y sea o no compatible, siempre testarlo. Ahora me Pues no sé si has visto que escribe David Millán sí. preguntando si Está, el de cambio directo está permitido. no es que esté permitido, pero yo creo que vamos un poquito más allá. Esto fue un cliente nuestro, una gran cadena, una gran superficie que tiene muchos multipuntos en España, de una cadena muy, muy grande. Pues ellos nos dijeron que querían el instant fit y no recablear, porque así no tenían que pedir ¿cómo nos lo explicaron? Al no recablear, si tú recableas una luminaria, a priori tienes que volver a certificar la luminaria. A priori, luego se podrá hacer o no, pero a priori has manipulado una luminaria, entonces tendrías que volver a certificarla. Y sin embargo, con el Instant Fit no, porque es quitar y poner, tú no manipulas la luminaria. Entonces, este cliente, que es un cliente francés que está ahí, que está trabajando en España y muy, muy fuerte, ellos querían el Instant Fit porque no tenían que hacer ningún recableo, por lo que no tenían que pedir nada. Sí está permitido, esa sería la contestación. No sé, también preguntaba David si es el que se alimenta por los dos extremos. Se alimenta por un extremo y por el otro lo que va es al equipo. Vale, y dice, y vuelve a decir ahora que él tiene entendido, no sabe si es solamente en Aragón, que no puede instalar un tubo ¿Sí? en que la fase esté en un extremo y el neutro en el otro. Yo en este caso, David, sí que aquí me gustaría que entrar un poco en nuestro departamento técnico, porque como con los tubos tenemos entonces sería uno de los casos estos que sí que os pediría que me enviarais un email y lo podríamos estudiar, porque a día de hoy, de todo lo que ha pasado por mis manos, no hemos tenido ningún problema legal a la hora de instalar nuestros tubos. Pero sí podríamos estudiar. Yo lo que, si me puedes decir dónde lo estáis instalando, cuál estáis instalando, pues lo podríamos, y ahí sí que prefiero que nuestro director técnico pues, incluso que haga un informe. Una de las cosas que muchas veces hacemos es hacer informes a las propiedades por si necesitan pedir algún permiso. Lo que está claro que la normativa la cumplimos. José, Sí, comentaba Francisco Díaz que el consumo con balasto es superior. No sé si tienes algo que comentar. sí. El consumo con balasto es superior porque está consumiendo lo que consume el equipo. Es decir, al final el tubo de 23 que nosotros que tenemos de high output, es decir, que es con una gran potencia lumínica, los dos, uno es de 3100 lúmenes que consume 23 vatios porque no hay que recablear, que no es directo, y el que va con equipo, con balasto, son 25 vatios. Habría una diferencia de 2 vatios. También os digo que una de las pruebas que hemos hecho también en un cambio masivo en España, nos hicieron una OCA para validar cuánto era el consumo el consumo real, y el consumo real nosotros decimos que consume 25 vatios con el equipo y nos dijo la OCA que consumíamos 24. Estamos consumiendo un poquito menos de lo que decimos. Pero sí, con el equipo siempre consumirá un poco más por el equipo. Con el equipo me refiero a balasto.